Para mí viajar en autocaravana pues es un poco la libertad, la sensación de que no es tiempo de trabajo y desde el momento en que te subes a autocaravana tienes un poco toda esta luz y todas estas ventanas que te transmiten un poco estar siempre en la calle. Desde que salgo de casa hasta que vuelvo, pues, normalmente fines de semana, pues es realmente estar en la calle, estar liberado y estar en la playa, estar en el campo, no estar en la ciudad. Esta autocaravana tiene unas prestaciones bastante curiosas, aún a pesar de los 27 años que tiene. Tiene un motor 2500 OFIN Turbo Intercooler que da aproximadamente unos 110 caballos, que ahora mismo para pues las velocidades que se pueden coger en autopista con ese tipo de vehículos llega de sobra. Tiene una serie de características, de extras y de añadidos que se le han ido haciendo a lo largo de sus años, como placas solares, una instalación de 220, tiene nevera, tiene una serie de comodidades que nos ayudan mucho para estar en la playa durante las vacaciones o los fines de semana muy cómodos. Las autocaravanas normalmente se asocian siempre al verano, a las vacaciones, a playa, a camping. Para mí las autocaravanas son de invierno. Realmente cuando disfrutas una autocaravana es en invierno, a mi modo de ver. En verano puedes ir prácticamente con cualquier cosa, no hace frío, duermes de cualquier manera y poco porque hay pocas horas de luz. Normalmente cuando te trasladas a algún sitio siempre es una fiesta o siempre hay algún evento que te ayudan a dormir menos horas o utilizar menos la autocaravana. Esta en concreto está preparada con una calefacción muy potente, con aire forzado, que reparte el calor por toda la autocaravana. También tiene calefacción en el baño, con lo cual pues, cuando te duchas, vienes del mar frío o bueno, pues, vas a hacer una ruta de senderismo o dar un paseo, siempre se agradece entrar aquí, encontrar la autocaravana a lo mejor a 23, 24 grados de temperatura, pues eso me recupera mucho. En principio, que tenga 27 años y sea histórico no limita apenas nada. Anda exactamente igual que un coche o que una autocaravana normal y tiene las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, pues de altura sobre todo, nada más. Son vehículos que miden un poquito más de lo normal, miden 2,70 metros y tienes un poco esa limitación. El resto, tanto de velocidad como de movimiento, no tiene mucha más limitación que una autocaravana normal o una furgoneta normal y corriente que podemos ver por cualquier ciudad. Las autocaravanas, a mi modo de entender, son el vehículo perfecto para un surfista. Hay un gran dilema con esto. El surfista es más de furgoneta, más de furgoneta estilo de Volkswagen, California y demás, que es un vehículo en este caso más versátil. Lo puedes utilizar más o menos a diario y es un vehículo más cómodo. Pero yo valoro sobre todo el confort a la hora de estar en la playa y no me importa tener dos vehículos, un vehículo normal y tener este vehículo para los fines de semana. He tenido furgonetas y he tenido autocaravanas y sin lugar a dudas me quedo con autocaravanas. A este vehículo le doy un uso prácticamente todos los fines de semana. Normalmente suelo ir a la playa a hacer surf o algún otro tipo de actividad. En invierno a veces pues hacer alguna ruta de senderismo, ir a algún sitio pues más o menos turístico, rural de invierno, más de invierno, pero el uso al 99% es playa y surfing. La sensación al volante es
me transmite libertad directamente. Simplemente con estar sentado y tener toda la pantalla, todas las ventanas, toda la luz que entra, es una sensación como de desde que arrancas de vacaciones. Un fin de semana perfecto es poder salir el viernes lo antes posible, tener todo cargado de agua, comida, bebida y demás, y llegar a la playa donde vayamos. Si hablamos de sitio perfecto, siempre es la playa. Llegar a la playa, coger unas olas, cenar. Normalmente pues estás al tanto de la puesta de sol y demás, y pasar el fin de semana pues surfeando, alguna barbacoa, alguna comida especial que siempre se puede preparar, y volver el domingo pues eso, anochecido, y poder volver para casa. Ymer es una marca tradicional alemana que siempre fue un poco el prestigio, y sobre todo este tipo de vehículos de los años 90 estaban marcados por una gran calidad, unos acabados excepcionales, que se ha demostrado que en su momento era carísimo, pero tenía un valor que eso, pues 20 y tantos o 30 años después siguen funcionando exactamente igual que el primer día prácticamente. No tienen desgaste, siguen manteniendo los materiales su calidad, no se nota ni viejo, ni sobado, ni gastado, ni prácticamente nada. Tiene un toque retro, tiene un toque así un poco a barco antiguo, pero la calidad de los materiales es lo que marca un poco la diferencia de Ymer con respecto a otras marcas. Este estilo de vida yo creo que ya no se cambia, ya no hay cura para esto, no hay remedio. De hecho, una de las bromas que suelo gastar yo es que tengo un vehículo adaptado para la discapacidad del surf. Hacer surf es como un defecto, una carencia, una tara que tengo, entonces necesito un vehículo adaptado para ir a la playa y poder tener pues todos mis tablas y mis juguetes y mis skates y todos mis aparatos para poder pasar el fin de semana con esta tara que tengo.